¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy empezamos una nueva clase de este curso de actualización de lo que es nuestro nuevo Código Civil y Comercial. Antes que nada voy a hacer un aviso parroquial, pedirles colectivamente disculpas por la semana pasada que fue intempestivamente suspendida la clase, pero tuvo un problema de salud la colega que iba a exponer, que expuso a la mañana, fue al médico y aparentemente el médico le dijo que no, que se tenía que hacer reposo y no llegamos con el tiempo a cubrir a esa persona, como ha pasado otras oportunidades, que o por un viaje o distintas circunstancias, ponemos un sustituto. En este caso no llegamos con los tiempos. Por eso les hago llegar las disculpas del caso, pero bueno, nos vimos sobrepasados en ese caso. Todavía no hay fecha de reprogramación para esa clase en particular, pero obviamente se va a dar en otra fecha. Nadie se la va a perder. Bien, ¿hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar, acá ya me retaron, pues parece que no puedo decir patria potestad. Yo como soy de los viejos, o sea, me puedo haber recibido ayer, pero soy de los viejos del viejo código que estudiamos, decía patria potestad, para mí es patria potestad. Pero ahora está mal decirlo. Y bien, quien me retó y quien les va a hablar un poco de todo esto es Carolina Videta. Es una colega especialista y magíster en lo que es Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, que ha escrito varios artículos sobre este tema y que nos va a dar una mano bastante grande a entender cuáles son los cambios principales de este nuevo código. Así que también aviso parroquial que siempre hago en cuanto a los celulares, modo avión, silencioso, vibrador, apagado, el modo que les guste, para no perturbar principalmente a los colegas que están a su lado, ni a la colega que está acá exponiendo. No gasto más tiempo de exposición, así que los dejo con ella y bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la presencia y gracias al colegio por la invitación también. Es un honor estar acá. Hice la salvedad porque hasta en el programa dice patria potestad y bueno, justamente la clase de hoy tiene que ver con la responsabilidad parental, que es como se denomina en el nuevo Código Civil y Comercial, y la autonomía progresiva. A ver, ahí estamos. A ver, ahí va. Bueno, el título séptimo del libro segundo, denominado Relaciones de Familia, es el que contiene todo lo referente a la responsabilidad parental, así que allí me voy a remitir para hablar hoy, pero también en la primera parte me voy a referir al libro primero, al título primero sobre persona humana, porque ahí justamente tenemos dos artículos muy importantes, como el 25 y el 26, que tienen que ver con la autonomía progresiva. Sí, son incorporaciones también la categoría de adolescentes, que en el Código Derogado no lo teníamos. Entonces son cambios importantes que justamente impactan en todo el resto de la normativa, con lo cual al principio me voy a referir a esta primera parte para luego ya introducirnos en el título séptimo. Bien, de los propios fundamentos del anteproyecto, sí, que estuvo a cargo del doctor Lorenzetti, las doctoras Jaitón de Nolasco y Kelmemáger de Carlucci, surgía justamente que el anteproyecto tuvo en cuenta la constitucionalización del derecho privado. Y en materia de niños y de adolescentes, por supuesto que la recepción de lo que fue la Convención de los Derechos del Niño fue el piso mínimo obligatorio a la hora de pensar en este nuevo Código Civil y Comercial en virtud justamente del principio de no regresividad en materia de derechos humanos, ¿sí? La Convención de los Derechos del Niño, que adquirió rango constitucional en el 94, implicó un cambio de paradigma en la concepción de los niños y de los adolescentes, justamente a partir de la idea de ser considerados sujetos de derecho.
Esto significa justamente que los niños, los adolescentes, tienen los mismos derechos que tenemos los adultos, derechos económicos, políticos, culturales, sociales, más un plus de derechos específicos justamente por encontrarse en una etapa de madurez, de evolución, y eso requiere de medidas especiales de protección. Justamente este cambio de paradigma implicó una nueva relación entre el Estado, la sociedad y los niños. Considerar a los niños sujetos de derechos no basta, sino que también el Estado tenía que empezar a pensar a partir de cuándo esos chicos pueden ejercer esos derechos de los que decimos que son titulares por sí mismos. Y acá es donde entra a jugar, como vamos a ver, este principio de capacidad progresiva. Esta idea de niño sujeto de derecho se basa en 3 principios fundamentales que tiene que ver con el interés superior del niño, la autonomía progresiva y el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Como ustedes saben, la Convención de los Derechos del Niño no definió qué se entiende por interés superior. Lo que dice es que es una consideración primordial que se deberá tener en cuenta en cualquier decisión que se adopte respecto de un niño o un adolescente. Esto dio lugar a que surjan interpretaciones. Bueno, ¿qué se entiende por interés superior del niño? Y así la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es una opinión más, sino es el máximo tribunal regional en materia de derechos humanos, emitió una opinión consultiva, que es la número 17, sobre la condición jurídica de los niños, e intentó definir qué se entiende por interés superior. Y lo que dijo es que es un límite a la discrecionalidad de las autoridades al momento de decidir. También estableció que este concepto tiene que ver con la dignidad misma del ser humano, ¿sí? Con la inexperiencia, la inmadurez que tienen los niños en esa situación particular en la que se encuentran, en ese contexto, y que a la hora de decidir tenemos que tener todo eso en cuenta respecto de ese chico, porque lo que es bueno para un chico en una determinada situación puede no ser bueno para otro en esa misma situación, porque no solo influye, digamos, la edad del chico, sino también las circunstancias sociales, culturales, psicofísicas, para determinar qué es bueno o qué es malo para un chico en una determinada situación. Con lo cual este concepto de interés superior del niño es un concepto abierto que vamos a tener que determinar en cada situación concreta. La Ley 26061, que es la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es la ley nacional que recepta estos principios de la Convención. A la Argentina le llevó varios años adecuar su normativa interna a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, porque recién en el 2005 se dicta esta ley que justamente va más allá de la Convención y sí define qué se entiende por interés superior del niño, ¿no? Y establece en el artículo 3 como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley. Da una serie de pautas a fin de cumplir para llegar a este interés superior del niño, que justamente tiene que ver con la consideración del niño sujeto de derecho, el derecho a ser oído, e incluye en la última parte del artículo una regla fundamental, que es que cuando hay intereses igualmente de derechos, igualmente legítimos en juego, de un adulto y de un niño, siempre van a prevalecer los derechos del niño por sobre el adulto involucrado. Otro de los principios, como dijimos, y este va a ser fundamental porque el código lo recepta y van a ver que en materia de niños y adolescentes está atravesada toda la normativa por el principio de capacidad progresiva. Este principio emana del artículo 5 de la Convención, implica reconocer que los padres tienen una gran responsabilidad, y de ahí viene responsabilidad parental, respecto de sus hijos, ¿sí? El término potestad, que era lo que nosotros teníamos hasta el 1 de agosto, tiene que ver más con un poder, con otra concepción de familia, con otra concepción de la relación entre padres e hijos. Justamente el nuevo código nos trae otro cambio de paradigma en relación a esto y toma este concepto de la Convención, que también lo adoptó la 26061, respecto de que los padres sobre los hijos tienen responsabilidad, que está más ligado a una idea de deber.
Vuelvo al artículo 5 y entonces reconoce que los progenitores tienen responsabilidad respecto de sus hijos, pero esta responsabilidad no es absoluta, sino que tiene un límite y ese límite tiene que ver justamente con reconocer que los chicos a medida que van creciendo van adquiriendo distintas capacidades que le van a ir permitiendo ejercer esos derechos que decimos que son titulares por sí mismos. Hay que tener cuidado porque es tan contrario al interés superior del niño dar de menos como dar de más. ¿Esto qué significa, digamos? Es tan contrario a su interés reconocer que pueden ejercer determinados actos cuando en realidad todavía no pueden, como reconocer que no pueden cuando en realidad su capacidad progresiva se los permite. Entonces, esta idea de capacidad progresiva es un equilibrio que vamos a tener que ir buscando en el caso a caso, dependiendo de qué, de la edad del chico, que es un elemento que tenemos que tener en cuenta, pero no va a ser el único ni el determinante, sino que sumado a la edad del chico vamos a tener que evaluar su madurez. Esta idea del artículo 5 no solo pone en cabeza de los padres la responsabilidad respecto de los hijos, sino también que lo extiende a miembros de la comunidad, ¿sí?, el resto de la familia e incluso en última instancia también el Estado. En este sentido hablamos de Estado en general, Estado administrador, Estado juez, Estado legislador. Esta es la idea entonces del concepto de autonomía progresiva que luego vamos a profundizar un poco más. Otro de los principios tiene que ver con el artículo 12, que es el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. El artículo 12 de la Convención tiene dos partes. La primera parte tiene que ver justamente con el derecho del niño a expresar su opinión y que su opinión sea tenida en cuenta en lo que hace a sus actos cotidianos dentro de la familia, en su proceso de educación. Y la segunda parte del artículo se refiere al derecho de participación del niño como garantía del debido proceso. Y traigo a Mafalda, que la van a ver en el Power. En este caso, Mafalda le pregunta al padre si es cierto que cuando él era chico, los adultos hablaban y él tenía que callarse. Y él le dice como superado que sí, que no había problema, que era así. Entonces ella le dice, ay, qué espantoso haber vivido esa época. No, dice, no es tan así, se da vuelta y pega un grito con quizás muchas cosas que no pudo decir en su momento, o no sé, yo lo interpreto así. Y lo traigo porque esto tiene que ver, digamos, en cómo nosotros educamos a nuestros hijos para transmitirles la importancia de su palabra, que escuchar a los chicos lo que ellos quieren, lo que ellos desean, no significa hacer lo que ellos dicen que quieren, o sea, obviamente para eso estamos los adultos, para evaluar si lo que los chicos expresan, que quieren, que lo desean, es realmente lo que se condice con su interés superior. Pero eso no significa que no los podamos escuchar, ¿sí? Esto también, después lo vamos a ver, el nuevo código que regula normas procesales establece justamente el derecho del niño a ser oído en todas las etapas del proceso y la importancia que tiene que ver con escuchar al chico sobre el cual se está decidiendo. Que esto va mucho más allá de que el juez esté obligado a hacer lo que el chico dice que quiere, porque justamente, vuelvo a repetir, digamos, los adultos somos los que vamos a evaluar si lo que el chico quiere es lo que realmente él quiere y no lo que dicen que tiene que decir, y un montón de otras cosas, pero la importancia de dónde emana este derecho a ser oído es del artículo 12. Y por supuesto, si hablamos de la relación entre padres e hijos, otro artículo importantísimo es el artículo 18, inciso primero, que tiene que ver con el derecho del niño a ser criado y educado por ambos progenitores. Estos principios que emanan de la Convención fueron los que tuvieron los codificadores en miras a la hora de redactar el anteproyecto, luego proyecto y luego Código Civil y Comercial. Este piso mínimo no se podía desconocer a la hora de pensar en una reforma en la relación de padres e hijos. Este principio de autonomía progresiva, entonces, justamente implica reconocer que no es lo mismo hablar de un bebé que hablar de un niño de 7 años o de un preadolescente de 12 o de un adolescente de 16. Justamente, reconociendo esas diferencias es que el Código reconoce la diferencia para poder ejercer los derechos por sí mismo, reconociendo que van evolucionando a medida que van creciendo.
Eso es lo que se refiere este principio de capacidad progresiva. Tiene en miras, por supuesto, la autodeterminación. La autonomía no es algo que se consigue de un día para otro. No es que 17 años, 11 meses, 25 días no pueden hacer nada y 18 años y un día pueden hacer todo. Esto no es así, la autonomía es algo que se va a ir construyendo desde el mismo momento que el chico nace, y recordemos el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, que lo que nos manda es a preparar a los niños para una vida independiente en sociedad. Justamente somos los adultos que tenemos que educarlos y darles las herramientas para, a medida que van creciendo, vayan adquiriendo esa capacidad para el día de mañana, cuando lleguen a la plena capacidad que se adquiere a los 18 años, puedan ejercer responsablemente sus derechos. Recordemos también que el Código, en los fundamentos, habla del valor simbólico y pedagógico que tiene la ley. Justamente el Código tiende a eso. Esta idea también de autonomía progresiva, yo hablaba de este equilibrio, ¿no es cierto?, que tenemos que ir buscando los adultos en esta idea de representación, asistencia, autonomía. ¿Cuándo hablamos de representación? Bueno, los chicos cuando son muy pequeños y no pueden formarse un juicio propio, ahí van a ejercer los derechos sus progenitores, sus responsables, por representación. Ahora bien, cuando el chico crece y va adquiriendo distintos grados de madurez que le van a ir permitiendo ejercer sus derechos por sí mismo, hablamos más de una asistencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un acompañamiento, con una guía, pero en realidad el ejercicio del derecho ya está en cabeza de ese joven. La opinión consultiva que ya mencioné, que es la 17, habla justamente de reconocer esta diferencia a medida que los chicos crecen. Y recordemos que lo que dice la Corte, ya sea en sus sentencias o en sus opiniones consultivas, son vinculantes para nosotros, bajo pena de incurrir en responsabilidad internacional. Con lo cual, a eso me refería hoy con decir que no es una voz más, sino es la máxima autoridad, y lo que emana de sus sentencias, de sus opiniones consultivas para nuestro país es vinculante, no solo para los jueces al momento de decidir, sino también para el legislador al momento de pensar en esta reforma. Esto era obligatorio. Bien, la pregunta del millón: ¿cómo regular en base a estos principios que venimos viendo y en especial de capacidad progresiva? Antes, ¿se acuerdan que teníamos esta diferencia de menores adultos, menores impúberes? Ahora, el nuevo Código Civil y Comercial incorpora esta categoría jurídica de adolescentes, que no la teníamos hasta el momento, con lo cual a partir del 1 de agosto hablamos de niñas y niños de 0 a 12 años y de adolescentes de 13 a 18 años. 13 años se considera que es la edad a partir de la cual los chicos adquieren, ¿sí?, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, en lo que está bien y está mal. Antes estaba a los 14, ahora la tenemos a los 13. En el derecho comparado hay bastante coincidencia, sobre todo en los países de la región, en establecer la edad de 12, 13 años para lo que es la adolescencia. Justamente también reconocer que hay niños y que hay adolescentes es reconocer esta diferencia madurativa y evolutiva que vengo hablando. Antes también en el Código Drogado teníamos esta idea de principio de incapacidad, ¿no? Los menores impúberes eran incapaces absolutos de hecho, los adultos podían ejercer los actos que el Código les permitía, y esta incapacidad se suplía por la representación, que en caso de menores de edad eran los padres o los tutores. Esta situación se invierte en el Código Civil y Comercial, donde la regla va a ser la capacidad. Todos somos capaces de ejercer los derechos. No hablamos de capacidad de hecho, se habla de capacidad de ejercicio. Esta es otra de las modificaciones. Todos somos capaces de ejercer los derechos, salvo las limitaciones que establezca el Código o una sentencia judicial expresamente. Y el artículo 24 establece que son personas incapaces de ejercicio aquellas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente. Y esta es la diferencia, digamos. En el Código Viejo teníamos esto de 14 años. Todos teníamos seguridad jurídica porque no había lugar a duda, digamos. Todos sabíamos que por debajo de los 14, nada. De 14 para arriba, algunas cuestiones. Bueno, ahora no tenemos esta edad, ¿sí?, a partir de la cual podemos determinar cuándo sí y cuándo no, que por un lado el tema de establecer una edad fija nos daba seguridad jurídica, pero por el otro lado se alejaba
de este principio de capacidad progresiva, porque justamente no, o sea, a priori en abstracto, por no contar con 14 años, ya negaba la posibilidad de ejercicio. Ahora entonces se incorpora absolutamente este principio de capacidad progresiva y no hay una edad, sino que la edad la vamos a tener que tener en cuenta, pero a su vez vamos a tener que evaluar la madurez. ¿Y esa madurez cómo tiene que ser? Suficiente. ¿Esto qué significa? Que puede tener un chico madurez para realizar un acto, pero no para otro. No significa que tenga madurez para ejercer todo tipo de acto, ¿sí? Esto nos remite, este artículo 24, a la sección segunda, que es el artículo 26, que ahora vamos a analizar. En cuestión de representación y asistencia se mantiene lo mismo que en el Código derogado. Las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí y son representantes de las personas por nacer sus padres, de las personas menores de edad no emancipadas sus padres, y si faltan los padres o ambos son incapaces o están privados de la responsabilidad parental o suspendidos, el tutor que se les designe. Hasta ahí lo mismo que en el Código derogado. Ahora bien, este es el artículo 26, que justamente aquí es de donde se establece cuál es la capacidad de ejercicio de los derechos de las personas menores de edad. El primer párrafo de este artículo es un principio de protección especial y es lo mismo que teníamos en el Código derogado, ¿no? Dice, la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Ahora, la incorporación la tenemos en el segundo párrafo, que establece, tomando este principio de autonomía progresiva, que dice, no obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Otra vez, no hay una edad determinada, sino que la edad la vamos a tener en cuenta, pero se va a evaluar en el caso concreto. Ahora bien, el Código también distingue entre lo que son, ¿no?, derechos extrapatrimoniales o derechos personalísimos y derechos patrimoniales, donde ya estarían involucrados derechos de tercero. Esta es la primera parte del artículo 26, porque en la segunda parte del artículo 26 justamente habla, porque el código, los codificadores acá sí no quisieron dejar lugar a dudas, justamente frente a un derecho que podía llegar a ser desatendido por los adultos y sobre todo en cuestiones de salud, que a veces los tiempos de la justicia no son los mismos que en tratamientos y demás. Entonces, frente a este derecho que corría peligro, digamos, acá sí establecieron rangos etarios. Ahora lo vamos a ver. Recordemos que cuando hablamos de el derecho al cuidado del propio cuerpo, estamos en el campo de la bioética, ¿sí? Donde el principio de capacidad civil, ¿sí?, pierde peso y le da lugar a otro concepto que va a ser el de competencia. Siempre que estemos en el campo del derecho a la salud, vamos a estar hablando de competencia. Cuando una persona es competente para decidir por sí misma sobre actos que tienen que ver con su salud. La última parte del artículo 26 dice, se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto a aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Vamos a ir analizándolo de a poco. Lo que dicen los fundamentos del anteproyecto es que se tomó en cuenta jurisprudencia, doctrina, derecho comparado al momento de pensar justamente sobre el derecho al cuidado del propio cuerpo, que involucra otros derechos fundamentales, derechos humanos, como el derecho, por supuesto, a la salud, a la vida, a la integridad psicofísica, a la intimidad, a la información. Cuando hablamos del cuidado del propio cuerpo, están todos estos derechos también involucrados. Y, por supuesto, tiene que ver con el artículo 19 de la Constitución, que es el principio de reserva, y como se trata de un derecho personalísimo, digamos que tiene que ver con el proyecto de vida de cada persona, tiene que ver con la esfera de la intimidad, de la dignidad, mientras no perjudique derechos de terceros o al bien común, hay que respetarlo. Esto lo dijo ya la Corte Suprema en el caso Bamondes.
Bien, respecto al cuidado del propio cuerpo, lo que hace el artículo 26 es distinguir entre tipos de tratamiento y por edad. Lo cierto es que como estamos dentro del campo de la bioética, actos médicos pueden ser muchísimos, ¿no es cierto? Y también dentro del campo de la bioética que hay mucho dinamismo, con lo cual se tuvo que echar mano, digamos, a conceptos jurídicos indeterminados, como esto de tratamiento invasivo, tratamiento no invasivo, o cuando ponga en riesgo la vida o la integridad física, ¿sí? También no nos tenemos que olvidar que hay leyes especiales en muchas cuestiones, donde van a aplicar en lugar del código. El código lo que hace entonces es distinguir entre tipo de tratamiento y edad, de 13 a 16 y de 16 a 18. De 16 a 18 lo equipara a un adulto y acá toma el concepto de competencia o mayoría médica anticipada para el acto médico. Este concepto de mayoría anticipada para el acto médico, la doctora Kelme-Maher lo define como aquella situación en que la conciencia del propio cuerpo viene mucho antes que la mayoría de edad. Ahora vamos a ver de dónde nace este concepto de competencia, que no solo lo receptó nuestro país, sino en el derecho comparado lo vamos a ver, que es a partir de los 16 años. Justamente en función del cuidado del propio cuerpo, de lo que es el derecho a la salud, digamos, en el derecho comparado hay países que establecieron límites etarios a partir de cuándo se podía empezar a ejercer ese derecho por sí mismo y hay otros que no optaron por establecer límites etarios, como el caso de Francia. Francia establece que autoriza a los médicos a evacuar la consulta de un niño que se presente solo sin límite de edad. El niño debe prestar su consentimiento para la realización de cualquier tratamiento si resulta apto para expresar su voluntad y participar de la decisión. Lo mismo la Convención Europea de Bioética. Y nosotros ya tenemos antecedentes, esta es la resolución 1252-2005 de la Secretaría de Salud de Cava, donde dice que se presume que todo niño o adolescente que requiera atención en un servicio de salud está en condiciones de formar un juicio propio y tiene suficiente razón y madurez para ello. Por otro lado, hay países que sí establecen límites etarios, como por ejemplo Inglaterra, a partir de los 16 años pueden ejercer el cuidado del propio cuerpo. España, a los 12 debe ser informado, a los 16 presta el consentimiento. En caso de grave riesgo, los padres son informados y su opinión es tenida en cuenta. Países Bajos, menos de 12 se requiere autorización paterna. Entre 12 y 16 se impone un sistema de doble autorización y a partir de los 16 la decisión es exclusiva del adolescente. Quebec, a los 14 años puede consentir por sí solo intervenciones que no comprometan su estado de salud. Es necesario el consentimiento de los representantes y los tratamientos presentan un riesgo serio para la salud y pueden causar consecuencias graves y permanentes. Esto como para tener un pantallazo de cómo se trabajó este derecho en la legislación comparada. Como dijimos, se trata de un derecho personalísimo. También hablamos del tema de la competencia, que justamente surgió en un fallo de salud sexual y procreación responsable de Gran Bretaña. Esto de la mayoría médica anticipada para el acto médico. Surgió en este caso donde sale una resolución administrativa que establece que se va a distribuir anticonceptivos a los jóvenes, a los adolescentes, que en la medida de lo posible debían contar con autorización de los padres, pero que si no contaban con la autorización, de todos modos se los iba a dar. La señora Gillick era madre de 5 niñas menores de edad y presenta un pedido a la administración diciendo que por favor le aseguren que no le iban a dar anticonceptivos a sus hijas sin su autorización. La administración no le dio bolilla, presentó entonces en la justicia su reclamo y la Corte de los Lores por mayoría rechazó su pedido. Lo que dijo la Corte es que la competencia o capacidad legal para consentir o negar un tratamiento anticonceptivo no depende solo de la edad, sino también de la madurez del niño y de su idoneidad para comprender las consecuencias de su decisión. En consecuencia, quienes aún siendo menores de 16 años tengan madurez suficiente para ello, pueden por sí solos y sin necesidad de contar con la autorización de sus padres, requerir asesoramiento médico y prestar su consentimiento para estas prácticas. Los derechos de los padres existen solo para beneficio de los hijos y para permitirles cumplir sus deberes. El derecho de los padres a elegir si sus hijos seguirán o no un tratamiento médico concluye cuando los hijos están en condiciones de aprender la opción propuesta.
La idea justamente de la competencia que se deriva de ese fallo, esta idea de que a partir de los 16 años la persona ya es competente, tiene que ver con la posibilidad de comprender aquello que se le dice. Por supuesto que esto está ligado con el derecho a la información, con el consentimiento informado, cuáles son las consecuencias de los tratamientos, cuál es la consecuencia de no hacer el tratamiento, si tiene valores para poder juzgar, si se puede expresar. Eso es lo que se mide a través de la competencia. Y siempre que estemos dentro del derecho a la salud, vamos a hablar de competencia y no de la capacidad civil. La competencia tampoco es algo que se adquiere de un día para otro, también es algo que se va a ir formando y que tiene que ver con cada circunstancia particular, con cada chico particular. Y como decimos que hay un derecho a ejercerlo, también hay un derecho a no ejercerlo. Digamos, si el chico quiere ir acompañado de la madre o no quiere saber del tratamiento o no quiere tomar ninguna decisión, por supuesto que también lo van a poder hacer los padres. Acá estamos hablando del cuidado del propio cuerpo. Yo traje algunos ejemplos de a qué se puede referir esto del cuidado del propio cuerpo, pero lo cierto es que son un sinnúmero de situaciones cuando nos referimos al derecho a la salud. Esto está pensado justamente para el chico que puede ir a un hospital y pedir un testeo de HIV, pedir un preservativo, sin la necesidad de contar con un adulto para que le otorguen esa información. Justo hablando de salud sexual y reproductiva, no sé si leyeron en el diario, ayer salió una nota en página 12, en Clarín, por el Día de la Primavera, en relación al embarazo adolescente. En nuestro país nacen alrededor de 300 bebés por día de mujeres de menos de 20 años. Somos un país con una alta tasa de embarazo adolescente, no solo es un problema de nuestro país, sino también a nivel regional. El 68% de las chicas, esto es una investigación que hizo UNICEF con el Ministerio de Salud y demás, dijo que no habían sido embarazos planificados en relación a que es un tema que todavía en la familia sigue siendo tabú, no se habla del tema, en las escuelas tampoco, y este es un derecho que titularizan los jóvenes, o sea, hay un derecho a la salud sexual y reproductiva. Falta información y era tema de poder pensar, bueno, a partir de qué momento un chico se puede presentar en un hospital sin que esté acompañado por un adulto y se le pueda suministrar esa información o ese estudio si necesita un testeo de HIV, por ejemplo. En relación a esto, el Tribunal Europeo también ya se expidió. Este era un caso de un grupo de familias cristianas que se opuso a la ley que imponía educación sexual integrada en las escuelas públicas. Dice que el derecho de los progenitores a elegir libremente la orientación religiosa o filosófica de la educación de sus hijos, reconocido en el derecho danés, no implica prohibir a los estados difundir mediante la enseñanza o la educación informaciones o conocimientos que tengan, bien sea directamente o no, carácter religioso o filosófico. Tampoco autoriza a los padres a oponerse a la integración de tal enseñanza o educación en el programa escolar, porque de lo contrario cualquier enseñanza correría el riesgo de mostrarse impracticable. Nosotros también tenemos nuestro caso de Liga de Amas de Casa, ¿sí? Cuando se pidió la inconstitucionalidad de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la 418, donde justamente se estableció que la salud reproductiva es un derecho fundamental que titularizan niños y adolescentes más allá de la decisión de sus padres, que es necesario respetar el mejor interés del niño. El Estado no puede dejar que el proceso educativo quede librado al exclusivo arbitrio de los padres. No pueden entenderse el ejercicio de la patria potestad como un derecho absoluto. Y la Convención ha resignificado los conceptos de patria potestad y de capacidad, orientándolos hacia un concepto asociado a la capacidad progresiva en función de la evolución de las facultades del niño. Acá vemos cómo esta idea de capacidad progresiva es un límite a la responsabilidad que tienen los padres sobre los hijos, porque como dijimos, esta responsabilidad no es absoluta, sino que siempre se va a ejercer en función y en beneficio de los hijos. Por supuesto que esto no significa que los progenitores no tengan el derecho a educarlos o a guiar a sus hijos. Esto es indiscutido, digamos, ellos tienen la obligación principal sobre los chicos, pero el Estado no puede desentenderse y dejar absolutamente en manos de los padres que les enseñen o no les enseñen. Digamos, es un derecho que está en cabeza de los niños y de los adolescentes. Y esto es lo que toma entonces este artículo 26.
Esto ya lo teníamos en la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación, en su decreto que establecía que una persona que se presente en un hospital se presume que cuenta con la madurez suficiente, ¿sí?, para otorgarle ese tipo de información, en la Ley de Salud Básica de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, en estos son un poco de los ejemplos que traje. Por ejemplo, la colocación de un DIU. Colocación de un DIU es un acto invasivo. No nos tenemos que confundir cuando hablamos, recordemos que el artículo 26 diferenciaba entre tipo de tratamiento y por edad. Los adolescentes, en este caso de 13 a 16 años, van a tener que contar con el consentimiento de alguno de los progenitores. En esto tenemos que ir distinguiendo qué tipo de actos se trata, ¿no es cierto? Lo mismo que las ligaduras de trompa o las vasectomías, esto excede el cuidado del propio cuerpo, son decisiones irreversibles, con lo cual se va a requerir la mayoría de edad. La plena capacidad se adquiere a los 18 años y eso es indiscutido. No es que este concepto de capacidad progresiva implica que entonces a cualquier edad pueden ejercer cualquier derecho. No, la plena capacidad la siguen adquiriendo a los 18 años. Lo que implica este concepto de capacidad progresiva es que antes de la mayoría de edad, en virtud de su capacidad, de su madurez, puedan ir empezando a ejercer determinados actos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el del cuidado del propio cuerpo. Ley de identidad de género. Tenemos nosotros la ley de identidad de género. En esto, ustedes saben que a partir de esta ley, cualquier persona que se presente en el registro civil y pida el cambio de nombre y de sexo, se hace sin proceso judicial. En el caso de los niños también se puede, pero en este caso se van a tener que presentar con abogado del niño y con los padres. Esto no lo dice el código, sino ya lo decía la ley de identidad de género. Y respecto a las operaciones que establezcan un cambio de sexo, se requiere mayoría de edad y en el caso de los menores de edad sí se requiere una autorización judicial, es decir, un proceso previo. Eso lo dice la propia ley de identidad de género. Al respecto, nosotros ya tenemos también jurisprudencia anterior a la ley de identidad de género, es el famoso caso Nati, no sé si les suena, si lo escucharon nombrar alguna vez, es el caso de Villa Dolores. Nati era una adolescente con un cuadro de transexualismo infantil y adolescente. En el momento que se hace el planteo tenía 14 años, pero recién se resuelve cuando tenía 17. En ese momento la mayoría de edad todavía se adquiría a los 21. Y este es el caso donde en primera instancia el juez lo rechaza in limine, dice que es un derecho que no lo puede ejercer los padres por representación porque se trata justamente de un derecho personalísimo y que como se trataba de una decisión irreversible, no lo iba a poder ejercer Nati hasta llegar a la mayoría de edad. El fallo se apela, va a Cámara y Cámara dice no, hay que resolver esta cuestión ahora. Vuelve al juez de primera instancia, el de primera instancia dice, yo ya di mi opinión, no voy a resolver. Cámara le dice, tiene que resolver, termina de resolver, pasaron 4 años. Y ese mismo juez que había rechazado el límite termina concediendo la autorización y terminan haciendo la intervención quirúrgica a Nati. ¿A qué se debió este cambio de opinión? A la cantidad de informes que se presentaron de psicólogos, del Comité de Ética de los hospitales, de todos lados, donde ¿qué decían estos informes? Que Nati era competente justamente, que entendía absolutamente su situación, que sabía cuáles eran las consecuencias de su decisión, que ese era su proyecto de vida y en función de eso es que se termina autorizando esta intervención. Esto previo a la ley de identidad. Hoy por hoy, de todos modos, siendo menor de edad, también habría que judicializarlo. Justamente las operaciones mutilantes exceden el campo del cuidado del propio cuerpo, se requiere la mayoría de edad y en el caso de menores de edad, proceso judicial. El caso Lulú, seguramente lo conocen, este es más reciente, es el caso de la niña transgénero más chica del país y de la región, donde se permitió justamente la rectificación en su DNI de su nombre y de su sexo, sin necesidad de una intervención judicial. Esto ya era con ley de identidad de género. De todos modos, cuando se presenta la madre con el padre, con la nena, con abogado del niño y demás, en el registro civil se lo denegaron porque era menor de edad y le dijeron que tenía que judicializar la cuestión.
La mamá de Lulú le mandó un par de cartas a la presidenta comentándole cuál era la situación de su hija. La presidenta le dio intervención a la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, y por un dictamen de la Secretaría de Niñez resolvió directamente el registro civil acorde a la ley que teníamos, porque ya esto estaba resuelto en la ley, que no se requiere proceso judicial, que mientras la chica o el chico se presente con asistencia letrada y a su vez ese pedido sea acompañado por ambos progenitores, se puede producir entonces el cambio registral de acuerdo a su identidad autopercibida. Esto la resolución que no la voy a leer. ¿Hay competencia a los 6 años? Bueno, eso ya, digamos, no lo sé yo, pero... Ese fue el caso más sonado por la Sí, edad de la nena. exactamente. El tema, aparentemente, a tu pregunta, sí, ¿lo escucharon lo que me preguntó? Él me preguntó si a los 6 años tenía competencia. Y en realidad parece que sí, que la tenía porque, yo no, obviamente no soy abogada, no soy psicóloga, no tengo ni idea, pero por la cantidad de informes que se han presentado justamente y la historia de la nena, no sé si todos la conocen, es muy particular. Lulú nació, eran mellizos, 2 varones, del conurbano bonaerense, una familia de muy bajos recursos. Al año y medio, Lulú, que es Luana, que ella elige su nombre, pero se llamaba Manuel, comienza a tener conductas que preocupó a los padres porque se vestía de mujer, quería jugar con cosas de niñas y demás. La madre no entiende qué está pasando, consulta con un psicólogo, el psicólogo le dice que necesita presencia paterna, que no la deje jugar con cosas de mujeres, ni probarse ropa de ella y demás, que le esconda todo. La madre vuelve a su casa y hace exactamente lo que le dice el psicólogo. Ahí entra en depresión Lulú, incluso pensaron que quizás hasta se podía llegar a lastimar su pene porque se lo escondía, digamos, no quería, no se identificaba con eso. En el jardín también siempre jugando con las tacitas, las muñecas, con las nenas y demás, hasta que la madre no, o sea, empieza a ver cómo está sufriendo su hija con toda esa situación, ve un documental en la televisión de una nena transgénero de Estados Unidos y entiende que lo que le estaba pasando a su hija era eso mismo, que se estaba identificando con un sexo con el cual no había nacido. Ahí se contacta, a todo esto el padre no soporta la situación y se va de la casa y la deja a la mujer con estos 2 mellicitos muy chiquitos. A los 4 años Lulú dice que se llama Luana y que si le dicen de otro nombre ella no va a contestar. Y ahí se contacta con psicólogos de la CHA y demás y empiezan a trabajar sobre este proceso de la identidad autopercibida. Con lo cual, a su pregunta, que Lulú era competente, evidentemente lo era, digamos, porque de una niña muy pequeña, donde no había un entorno que ella podía llegar a identificarse con otra cuestión o copiar otro modelo o demás, ella quería ser princesa. De hecho, hay un documental que cuenta su historia, que es Yo nena, yo princesa, porque eso es lo que ella, sus primeras palabras tenían que ver con eso, con que ella quería ser princesa y elegir su nombre y su ropa y tacos y vestidos y demás. En el jardín que fue, siempre la aceptaron de acuerdo a su identidad autopercibida, más allá de que en su documento hasta los 6 años figuró otro nombre. Esta es la historia de Lulú. Sí. 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 Sí, mira, lo que vos decís es lo que un poco salió en varios lados y un poco también la madre lo cuenta, y es que la sociedad la juzgó en el sentido de que seguramente le decían que era responsabilidad de ella, que ella había tenido 2 varones y que en realidad seguramente había querido tener la pareja y que había sido más culpa de la madre, que seguramente habría hecho eso con su hija. Bueno. Perfecto.
Yo tampoco las tengo todas, ¿eh? Pero no tenía que ver, esto no tiene que ver con cuál es su elección, digamos, si a ella le gustaban los nenes o las nenas. Tenía que ver con que ella se sentía mujer. Y eso tiene que ver con la identidad autopercibida, cómo se siente uno. Y esa es cuando no hay coincidencia con el sexo biológico, que exactamente. No, yo creo que para que salgan las leyes hay voluntad política, pero después, para los que hacen las leyes, digamos, atrás de estas leyes estuvo la CHA, estuvieron las organizaciones más importantes de nuestro país peleándola, o sea, con lo cual no me parece que sea una cuestión de moda. Esa es mi opinión, ¿eh? Esto seguramente, no te puedo decir, pero si te interesa el tema y demás. Sí. Los hospitales públicos sí. Sí, ahí me hacen así. O sea, sería así, pero bueno. Supuestamente el ministerio, hay algunos preservativos, he visto yo, que con el Ministerio de Salud, y hay distribución gratuita en los hospitales públicos, o al menos debería haber. ¿Quién es? Bueno, sigo un poquito más para no detenernos tanto. Sí, muy bien. No, no, la ley de identidad de género. No, la ley de identidad de género justamente establece que no es necesario acreditar ningún tratamiento psicológico, ni ningún tratamiento hormonal, ni siquiera es obligatorio el tema de la operación, de la readecuación. Pero eso estamos hablando de algo que no es que del código, sino que esto ya lo establecía la ley de 2013. Ok. Sí. Ajá. Sí. Tal cual. No, no, y incluso los tratamientos no solo terminan en la operación, hay tratamientos hormonales que son muy complicados, sí. Sí, sí, por eso alguien que se somete a estas cuestiones, no creo que sea por una cuestión de moda o por una cuestión de capricho, digamos. Hay digamos, un sentimiento muy fuerte, una identificación muy fuerte para realizarlo. En menores de edad es con proceso judicial, ¿eh? Lo que no requiere proceso judicial es para el cambio de nombre en el documento. Ahora, para una intervención quirúrgica se requiere proceso judicial, sí. Y ahí en el proceso judicial sí, se deben realizar los informes pertinentes de psicólogos y demás profesionales sobre el tema. Sí, Lulú solo cambio de documento. Bueno, otro de los temas también para seguir avanzando un poquito tiene que ver, que ya de esto también tenemos varios fallos, con el derecho a la salud y a la libertad religiosa, ¿no? Sobre todo
fallos que tienen que ver con los testigos de Jehová, exactamente, que se oponen a las transfusiones y demás. ¿Qué pasa cuando hay niños involucrados, ¿no es cierto? También por ejemplo, fallo que traje es del Tribunal de Familia número 2 de Mar del Plata, que se trataba de una niña de 10 años, obesa, con muchos problemas de salud, que se necesitaba hacer un tratamiento y ponerle un botón de gastrostomía. Y la madre, que era evangélica, se oponía a todo tipo de tratamiento, diciendo que ella creía en Dios y que Dios la iba a salvar. Le preguntaban a la nena y la nena decía lo mismo que decía su mamá. En ese momento el padre todavía no la había reconocido, pero se presenta en el hospital y presta su consentimiento para realizar la operación. ¿Cómo? No escucho. El padre se presenta en el hospital y le da el consentimiento, pero el caso se judicializa. Estoy hablando justamente del fallo. Les estoy contando cómo fueron los hechos. Justamente el padre se judicializa porque el padre no la había reconocido aún. Tenía vínculo con la hija, pero no estaba reconocida. Se presenta en el hospital y dice que sí, ok, no estaba reconocida y la madre se negaba. ¿Qué hacemos? Lo judicializamos. Bien. ¿Qué dice el Tribunal de Familia? Autoriza la intervención. ¿Por qué la autoriza? Dice, debe priorizarse aquí el derecho a la salud y a la vida de la niña por sobre el ejercicio del derecho a la libertad religiosa de la madre. La niña se encuentra en una etapa de su evolución psicofísica que no le permite proyectar la totalidad de consecuencias que surgen a partir del mantenimiento de su postura negativa a recibir la forma de tratamiento indicada. Los médicos aconsejaban que por la salud de la chica, que estaba muy comprometida, había que operarla y colocarle este botón de gastrostomía. La madre se negaba. Yo resumí los hechos del caso. El caso se termina judicializando. Bueno, no nos vayamos por las ramas, porque lo importante que yo quería traer del fallo era justamente cuando se opone el derecho a la salud, ¿sí?, de los chicos con la libertad religiosa de los padres. Todo bien si la madre quiere ser evangélica, digamos, pero tiene un límite respecto principio de reserva, artículo 19. El proyecto de vida de uno es respetable hasta que afecta el bien común o derechos de un tercero. En este caso estaba afectando los derechos de su hija, que corría riesgo no solo su salud, sino su vida. Y también lo traía porque justamente la nena de 10 años, cuando le preguntan, digamos, respecto al tratamiento, ella dice lo mismo que la madre. Pero acá, ¿qué dicen? No es competente para decidir en ese momento qué era lo que le convenía. Por eso es que elijo este fallo. Después todas las cuestiones en relación al padre, léanlo, ahí tienen la cita. Sí, les van a mandar todo. No sé qué pasó que no... Bueno, tenía otro fallo, tengo... Sí, por supuesto. Hago una aclaración, interrumpo, para que no hagan toda la misma pregunta. Esto, la forma de dárselos, está subido en internet. Cada clase, si se repite el mismo orador, se da la de la mañana. Si hay un nuevo orador, como en este caso, queda colgado en la página del colegio y pueden ver por el video todas las filminas. Esa es la forma. A ver, si está saliendo, esto está siendo filmado, salen las filminas. ¿Por qué? ¿Porque sale cortado? Bueno, en esos casos vamos a ver cómo podemos hacerlo. No me roben minutos, que es mucho y no llegamos. Otro de los fallos que quiero comentar, porque esto está muy de moda, son padres que no quieren vacunar a sus hijos. Este es un fallo que quizás también lo conozcan, es bastante conocido, llegó hasta la Corte. Eran padres, se trataba de un bebé de escasos meses de vida
y eran padres que practicaban la homeopatía ayurvédica y entonces no querían vacunar al bebé. Lo que dijo la Suprema Corte, que después fue confirmado por la Corte Suprema, es que se intima, por supuesto, a los padres a que en el plazo de 2 días acrediten el cumplimiento del plan de vacunación oficial bajo percibimiento de procederse a la vacunación en forma compulsiva y demás. Me interesan los fundamentos, que justamente cuáles fueron: la protección de la salud pública, artículo 19, cuál es el límite que afecte el bien común, y por supuesto el interés superior del niño. Otra vez, esta responsabilidad parental tiene un límite y el límite va a estar dado ¿por qué? Por el interés superior del niño. O sea, más allá de que ellos practiquen la medicina ayurvédica, no vacunarlo lo pone no solo a su propio hijo en riesgo, en peligro, sino también qué pasaría si todos los padres comienzan a decidir no vacunar a sus hijos. De hecho, los médicos también ahora ya están diciendo que resurgieron enfermedades que ya estaban, digamos, desterradas justamente por esta cuestión de no vacunar a los hijos. Bien, las directivas anticipadas que están contempladas en el nuevo código requieren la plena capacidad, con lo cual solo las personas mayores de 18 años pueden otorgar directivas anticipadas. Bien, esto, cuando entonces hay un padre que se niega, testigo de Jehová, por ejemplo, que se niega a que su hijo sea transfundido, en este caso se excede el cuidado del propio cuerpo y hay que judicializarlo. ¿Qué pasa cuando es el chico el que dice que él es testigo de Jehová y entonces no quiere ser transfundido? Acá hay que diferenciar, digamos, si se trata de un acto que pone en riesgo la vida o no de ese hijo para ver cómo se toma, ¿no es cierto? En el caso de que no ponga en riesgo la vida, se trata como un acto invasivo, entonces en ese caso se va a requerir que el consentimiento del adolescente cuente, digamos, con la asistencia de alguno de sus progenitores, ¿sí? Y adolescente de 16 a 18 considerado como un adulto. Caso de la vacunación. La vacunación es un acto no invasivo, con lo cual a partir de los 13 años un chico puede ir al hospital y vacunarse sin contar con ir acompañado de un adulto. Extracción de sangre y otros estudios que tampoco son invasivos, 13 años, basta con el consentimiento solo del adolescente. Operaciones quirúrgicas son actos invasivos, con lo cual va a tener que contarse con la asistencia de alguno de los progenitores. Actos no invasivos e invasivos del cuidado del propio cuerpo, ya dijimos el adolescente solo con su consentimiento a partir de los 16 años. Otro tema, las cirugías estéticas, que dijeron, bueno, entonces ahora todos van a salir y hacerse cirugías estéticas. Las cirugías estéticas no reparadoras no tienen que ver con el cuidado del propio cuerpo, con el derecho a la salud, eso lo excede. También acá tenemos que tener en cuenta las legislaciones locales. Por ejemplo, La Pampa, en cuanto a cirugías estéticas, establece que los menores de 18 años tienen que presentar un informe psicológico o interdisciplinario, creo que dice. En La Rioja están prohibidas las cirugías estéticas de los menores de 18 años, digamos. Acá también tenemos que tener en cuenta cuál es la ley local respecto del tema. Pero lo cierto es que las cirugías estéticas no reparadoras no son cuidado del propio cuerpo. Las cirugías estéticas reparadoras sí tienen que, porque por ejemplo tuvo un accidente, hay que hacer alguna reconstrucción, a eso se refiere con cirugías estéticas reparadoras, esas son consideradas actos invasivos, con lo cual ahí se va a necesitar también de la asistencia de uno de los progenitores. Cirugías estéticas reparadoras, adolescente de 16 a 18, solo su consentimiento. Otro tema, el tema de los tatuajes, de los aros, lo mismo acá. Lo mismo que respecto, hay también que tener en cuenta si hay legislación local respecto del tema y como se trata justamente de un acto invasivo, también se va a requerir una asistencia de alguno de los progenitores. Donación de sangre, hay una ley especial que establece que se puede donar sangre a partir de los 16 años. Esto es un sinnúmero de actos que pueden surgir. Traigo a modo de ejemplo. Respecto de lo que vimos hoy, para salir ya de este artículo 26 y continúo para llegar a responsabilidad parental,
El artículo 707 habla justamente de lo que dije hoy, el Código Civil y Comercial sigue el anteproyecto del 98 que incluía ¿sí? normas procesales y establece en el artículo 707 entonces el derecho que tienen los niños a participar del proceso, a ser oído y que su opinión sea primordialmente tenida en cuenta. ¿Hay una edad a partir de la cual es obligatorio escuchar a los chicos? No. Esto ya lo dijo reiteradas oportunidades el Comité de los Derechos del Niño. No hay una edad, no recomienda que los estados tampoco la pongan. ¿Por qué? Porque los chicos se pueden expresar de diferentes maneras en todas las edades, a través del dibujo, a través del juego, digo cuando no saben hablar. Entonces, siempre es importante que los chicos puedan ser escuchados, y fundamentalmente también que sean informados cuando van a ser escuchados, a dónde están yendo, para qué están yendo, ¿sí? Porque si no también la escucha a veces se vuelve, digamos, incoherente, no tiene nada que ver porque los chicos no saben ni siquiera por qué están ahí. Bueno, esto se los dejo después para que lo vean ustedes, así yo no me detengo. Pero traigo, por ejemplo, en relación al derecho a ser oído y la importancia de la información, un fallo de Mendoza sobre interrupción del embarazo, es el fallo Bla. Se trataba de una nena de 12 años que había sido en reiteradas oportunidades violada por su padrastro, queda embarazada, se presenta la mamá en representación de su hija pidiendo la interrupción del embarazo. La niña manifiesta su deseo de continuar con el embarazo. La niña estaba muy apegada a su abuela materna, que su abuela estaba en contra de también que se practique el aborto, pero siempre y cuando era una familia muy pobre, el Estado o alguien se haga responsable de esa criatura, los ayude económicamente porque ellos no tenían la posibilidad de solventar una boca más, digamos. ¿Qué pasó? Del informe psicológico surgía que la formulación explícita de L de continuar su embarazo está ligada a nivel manifiesto y consciente al deseo de no dañar al feto, a lo que se agrega la posición de la abuela a través de su consejo de continuar con el embarazo. A mayor grado de madurez y entendimiento en el asunto concreto que le atañe al niño, mayor es la incidencia que tal opinión tendrá en la decisión final y viceversa. Si bien es cierto que aún L no está vinculada con el maternaje, que por su edad y drama existencial se encuentra en una situación de vulnerabilidad, del informe socioambiental surgen recursos familiares y sociales que permitirían presumir una adecuada contención cualquiera fuera la decisión que se adoptara. No se autoriza el aborto en función de que se escucha a la niña manifiesta que quería seguir con el embarazo, que no quería abortar y demás. Si uno lee el fallo así, dice, bueno, se escuchó a la chica, se hizo lo que la chica, se respetó su deseo y demás. Pero lo cierto es que mientras esta nena estaba internada esperando la decisión del juez, fue interceptada por un grupo de mujeres antiabortistas donde le mostraron fotos con fetos mutilados y donde le hablaron, digamos, de todo lo malo del aborto, con lo cual la nena después surge que no tenía ni idea de qué se trataba un aborto, de cuáles eran las consecuencias de abortar o de no abortar. Entonces, a esto, o sea, para esto lo traigo justamente porque no solo es el derecho a escuchar al chico y con eso cumplimos, sino justamente que el chico sea informado antes de por qué está ahí, cuáles son sus derechos, cuál es la situación, para justamente que pueda tomar una decisión o que pueda expresar mejor lo que quiere y que lo que exprese sea realmente lo que quiere, pudiendo haberlo comprendido. Bien. Entrando ya al título séptimo, entonces, en respecto de la relación entre padres e hijos, por supuesto que también se toma en cuenta la constitucionalización del derecho privado, tratados internacionales. Acá también se toma muy en cuenta la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Ley Nacional 26061 y también esta idea de la democratización de las relaciones familiares, ¿sí?, que implica justamente salir de este sistema vertical, tradicional, propio de la familia patriarcal, lo que hablábamos hoy de, en ese momento, sí, en esa sociedad era pensado un sistema de patria potestad, no ya hoy con otro tipo de situación, donde ambos progenitores tienen los mismos derechos, tienen las mismas responsabilidades, donde el niño es considerado un sujeto de derecho, donde nos importa saber qué piensa, qué quiere, que en la medida que pueda vaya pudiendo ejercer su capacidad progresiva y participar también de la toma de decisiones.
Al igual que en la adopción, el Instituto de la Responsabilidad Parental, el Código lo inaugura estableciendo cuáles van a ser los principios que van a regir. Y esto de establecer los principios al inicio del título tiene que ver justamente por el dinamismo de las relaciones familiares que van cambiando tan rápido que posiblemente este código quede mucho más rápido desactualizado que el gran código de Vélez, que durante mucho tiempo nos sirvió. Pero justamente porque hoy las relaciones mutan muy rápido, entonces la idea de establecer estos principios es porque si en el futuro llegan a producirse situaciones que hoy por hoy no están contempladas en el Código Civil y Comercial, saber de qué manera o tener un norte para poder resolverlas. Y de aquí que estos principios, ¿cuáles son? Este interés superior del niño, la capacidad progresiva y el derecho del niño a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta. Como dije al principio, no hablamos más de patria potestad, esto también ya es algo que se venía sosteniendo varios autores, ya hablaban hace tiempo de la responsabilidad parental, del cambio de nombre, en el derecho comparado también se producen estas modificaciones que no tienen nada, o sea, que no son solo terminología, cambio de palabras, sino que también refleja un cambio en cómo se conciben las relaciones familiares. Por ejemplo, también Francia utilizó el concepto de autoridad parental, que hoy por hoy también está siendo cuestionado, autoridad, potestad, ligado a otro tipo, a otra forma familiar que no refleja esta democratización de las relaciones familiares. El concepto de la responsabilidad parental, que está en el Código Civil y Comercial, en el artículo 638, se mantiene igual que el Código derogado. Lo que se incluye es este concepto de desarrollo, que esta palabrita de desarrollo tiene que ver justamente con esta autonomía progresiva, con reconocer un desarrollo madurativo. El código también ordena un poco y establece, bueno, cuáles van a ser las figuras que van a regir en materia de responsabilidad parental. Y acá distingue entre titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental. La titularidad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los progenitores en su carácter de representantes legales del niño, mientras que el ejercicio tiene que ver con la puesta en práctica de este conjunto de derechos y de deberes. Otra de las figuras tiene que ver con el cuidado personal de los hijos, y acá vemos otra adecuación terminológica. El cuidado personal es lo que hoy conocemos como tenencia. No hablamos más de tenencia, hablamos de cuidado personal de los hijos. La tenencia es un concepto propio del derecho real. Implica la ocupación y posesión de una cosa. Esto lo podíamos utilizar en la época de la situación irregular, niño, objeto de protección. Ya hablamos del cambio de paradigma y con eso cambian los términos y hablamos de cuidado personal de los hijos. Y la tercera figura que va a regir en materia de responsabilidad parental y que la incorpora el código es la guarda otorgada por el juez a un tercero. Esta es una novedad, hasta ahora no la teníamos, ahora la vamos a ver un poquito más en profundidad. Lo importante respecto del cambio fundamental en el ejercicio de la responsabilidad parental tiene que ver con que el código lo que apunta es a la coparentalidad, a la corresponsabilidad. No me importa si los progenitores conviven o no conviven. El niño tiene derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, con lo cual, más allá de que estén casados, en unión convivencial, separados o lo que sea, el ejercicio, la regla va a ser que el ejercicio sea conjunto. ¿Por qué? Porque el instituto está pensado desde la mirada del niño, ¿sí? Antes, en el Código derogado, lo que teníamos era que, si bien la patria potestad, luego de la ruptura, ¿no? Si bien separados, la patria potestad era de ambos, la tenencia se la quedaba generalmente la madre. Todos ya lo sabemos, los que hacemos familia, en el 85%, 90% de los casos, siempre es la madre, por decisión judicial, por decisión de las partes. Esta situación, ya hace tiempo también, Cecilia Grossman en el 85 fue la que ya empezó a hablar de que este instituto iba en contra de los derechos del niño, justamente porque lo que se generaba con esto era un sistema en donde el padre comenzaba a perder vínculo con el hijo, a desentenderse de sus cuestiones, el hijo empezaba con este sentimiento de abandono, de que no lo querían. Esto el padre lo reflejaba directamente con el aporte de la cuota alimentaria, que empezaba a retasearla a no cumplirla directamente. La madre sobrecargada de tareas, la casa, los chicos, tener que trabajar, digamos. Esto va absolutamente en contra de los derechos del chico y es por eso que se pensó, se cambió esta idea de luego de la ruptura, la regla es el ejercicio conjunto.
Ahora lo vamos a ver. Esto está en el artículo 641. El artículo 641 enumera en 5 incisos una serie de situaciones que pueden suceder y en ese caso establece quién o quiénes van a ejercer la responsabilidad parental. El primer inciso es el caso de parejas que conviven, ya sea unidas en matrimonio o unión convivencial. En ese caso, el ejercicio recae sobre ambos y se presume que los actos que realiza uno de los progenitores cuentan con la conformidad del otro, salvo expresa oposición o salvo los actos que requieren la doble conformidad. Eso es lo mismo que en el Código Viejo. Nada, lo pasamos. El segundo supuesto es la novedad y dice que en caso de ruptura, separación, en caso de que haya convivencia, porque quizás tampoco nunca convivieron, divorcio, nulidad del matrimonio, la regla es el ejercicio conjunto. Ahora bien, también sabemos que esto puede suceder para algunas familias que funcione perfecto, pero no para otras. Entonces, en ese caso, el código establece que se puede establecer, ya sea por acuerdo de partes o por decisión judicial en interés del hijo, que el ejercicio recaiga total o parcialmente en uno de los progenitores o se distribuyan entre ellos las modalidades, como puede ser, por ejemplo, que uno se encargue de las cuestiones de salud, de educación del hijo, y otro, por ejemplo, se encargue de las cuestiones patrimoniales. Esta es una opción y es lo que el Código contempla que puede suceder en caso de que sea imposible ese ejercicio conjunto. El tercer inciso, sí. En realidad, si lo deciden las partes o decisión del juez, siempre va a ser en beneficio del chico. No, por favor. El tercer inciso es en el caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, suspensión o privación de la responsabilidad parental, por supuesto que la va a ejercer el otro. En el caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, obviamente el único que tenemos. Ahora, la novedad la trae el quinto supuesto, que es en el caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, pero si uno se estableció por sentencia judicial. En ese caso, en principio, el ejercicio lo tendría el otro progenitor. Pero también puede suceder siempre en interés del hijo que por acuerdo de partes o por decisión judicial se establezca el ejercicio conjunto. Es decir, se prescinde de la falta de voluntad en ir y reconocer al hijo si luego de eso hay un vínculo saludable que responde al interés superior del chico y entonces en ese caso se establece el ejercicio conjunto. Este puede ser el típico caso en que el padre no tenía ni idea que tenía un hijo y lo reconoce después y bueno, para no privar ni al padre ni al hijo de ser educado y criado por ambos progenitores, es que se establece esta posibilidad, siempre teniendo en cuenta que sea beneficioso para el hijo. Esto no es nuevo, esta idea de los beneficios del ejercicio de la responsabilidad parental. Este es un fallo del año 87 que ya hablaba de la patria potestad compartida y los beneficios que trae para los hijos y también para los padres, porque también psicológicamente para un padre esto de haber perdido la custodia del hijo o no vivir con el hijo y demás, también generaba estas cuestiones de falta de sentirse que no podía. También esto del cambio de terminología en esto de la tenencia. ¿Qué es la tenencia? Uno que tiene sobre los hijos responsabilidades. ¿Sí? La idea es como ir acomodando todas estas cuestiones que, teniendo en miras a los niños, el sistema que teníamos era justamente contrario a su interés superior. En caso de desacuerdo, esto que no puedan ejercerlo conjuntamente o que sean reiterados los desacuerdos, el Código prevé la solución que ya dimos, pero ese caso va a ser por 2 años. ¿Por qué por 2 años? La idea de establecer un límite en esto de que el ejercicio no sea conjunto es porque lo que es hoy puede que mañana no sea porque los chicos crecieron o porque los padres superaron la separación, entonces ahora pueden llevarse mejor, entonces pueden ejercerlo conjuntamente. O sea, esta idea del plazo es para ir reviendo eso, porque la idea del código siempre es que el ejercicio sea conjunto. Y también establece el código la posibilidad de someter las discrepancias a mediación o establecer medidas de intervención interdisciplinaria. Esto es la idea del código, de en la medida de lo posible, de judicializar los conflictos familiares, ¿sí? Respecto de los actos que requieren de la doble conformidad, eso está en el artículo 645,
No hay grandes modificaciones respecto al código derogado, pero sí incorporaciones que tienen en cuenta la primera parte del artículo 25 y el artículo 26 en cuanto a que cuando haya un adolescente involucrado, esto es entre 13 y 18 años, ese adolescente va a tener que dar el consentimiento expreso para ese acto del que se trate, ¿sí? Y otra de las cuestiones también de las novedades aquí es que por debajo de los 16 años se requiere autorización judicial para contraer matrimonio. Y de 16 a 18, la autorización de los progenitores de ambos, y si alguno de los dos no lo presta, lo suple el juez. No sé si justamente por esta situación de que para salir del país el adolescente también tiene que consentir su salida del país, Migraciones dictó una resolución de ahora, de hace muy poquito, la 3328, que lo que establece en relación a este artículo que les estoy comentando, dice: el consentimiento expreso del menor adolescente requerido por el artículo 645, último párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, se tendrá por materializado con su presentación voluntaria ante la autoridad encargada de efectuar el control migratorio al momento del egreso. En todos los casos, cuando al momento de efectuarse el control migratorio en el ingreso o egreso, el funcionario actuante tuviera sospechas fundadas respecto de la autorización, teniendo en cuenta el interés superior del niño, se deberá dar inmediata intervención a la Policía Migratoria Auxiliar, a la Autoridad Judicial competente y al Ministerio Público Pupilar. Ello en los términos del artículo 37 de la 26061. Esto en relación a qué hacíamos con los poderes que ya teníamos. ¿Tenía que ir el chico ahora? No, se supone, lo que dijo Migraciones, se supone que el chico que se presente está consintiendo ese viaje, salvo que el personal de Migraciones detecte que pueda llegar a haber alguna cuestión y ahí intervienen los términos de la 26061. Esta es una resolución muy nuevita. Bien, respecto del matrimonio, lo que dije, esa es la modificación. Y también aclaro acá que la única causa de emancipación que hay en el Código Civil y Comercial es el matrimonio. Los menores de edad que contraigan matrimonio no pueden hacer opción del régimen de bienes, ¿sí? Esto se requiere la plena capacidad. Los menores de edad, solo régimen de comunidad, y también no se pueden unir en convivencia, porque los requisitos de la unión convivencial es justamente la mayoría de edad. Otra de las figuras que en materia de responsabilidad parental incorpora el Código es la posibilidad de delegar el ejercicio frente a situaciones que justifiquen esta cuestión. Esto no estaba contemplado en el código derogado, muchas veces puede suceder por cuestiones de viaje, de salud, de trabajo. En las clases más de escasos recursos suele suceder que las mujeres dejan al cuidado de sus hijos a sus madres, o sea, a las abuelas, y ellas se emplean en casas de familia. Por ejemplo, esta puede ser un caso, ¿no? Donde se establece un acuerdo, ese acuerdo se tiene que homologar sí o sí, se establece un plazo que es por un año, siempre se va a hacer teniendo en cuenta el interés superior del niño, se puede renovar por un año más, pero lo que se delega es el ejercicio. La titularidad sigue quedando en cabeza de los progenitores. Y esto también se puede hacer en aquellos niños que solo cuenten con un vínculo filial. La idea también de establecer un plazo, sí, porque máximo son 2 años, es para que los progenitores tampoco se desentiendan absolutamente de sus responsabilidades, ¿no? El cuidado personal de los hijos, que es lo que decíamos que es hoy tenencia, muy bien, acá. El código va a definir al cuidado personal de los hijos como aquel derecho deber que se deriva del ejercicio de la responsabilidad parental, pero que tiene que ver con el día a día, con la cotidianidad de los chicos. Llevar a los chicos al colegio, hacerles la comida, bañarlo, son tareas del cuidado personal. ¿Qué es lo que nos trae el código? El código dice, luego de la ruptura hay 2 posibilidades. Que este cuidado personal sea compartido, y en el caso de que sea compartido, hay 2 alternativas. Puede ser un cuidado personal compartido, modalidad alternada. ¿Qué significa esto? Que el chico pasa periodos de tiempo en el domicilio de un progenitor y periodos de tiempo en el domicilio de otro progenitor. O puede ser un cuidado personal compartido, modalidad indistinta. Esto es, el chico tiene un lugar de residencia permanente, pero más allá de eso, los progenitores se distribuyen de manera equitativa las tareas atinentes al cuidado y a la educación.
No. ¿Quién lo dijo? No. El cuidado personal no es régimen de visita, que aprovecho a decir que el régimen de visita no se llama más régimen de visita. Se llama, que también ya veníamos con esta idea de que el régimen de visita en realidad es un derecho y un deber de comunicación, porque justamente el concepto de comunicación es mucho más amplio, y más hoy con todos los medios tecnológicos que tenemos, que el hecho de la visita. Y además que es un derecho y un deber, cara y contra cara, ¿no? Es un derecho que tiene el progenitor, pero también es un deber en función del interés superior del niño de reconocer al niño sujeto de derecho que tiene derecho a ver a su padre, ¿no? Pero volviendo al tema, porque es importante que esto quede claro, el cuidado personal no es derecho de visitas o de comunicación, ¿sí? El cuidado personal tiene que ver con, bueno, a ver, nos separamos. ¿Quién se encarga? ¿Con quién vive el chico? ¿Quién lo lleva al colegio? ¿Con quién pasa el cumpleaños? ¿Con quién pasa las fiestas? Eso es el cuidado personal de los chicos, que, como digo, puede ser compartido, alternado o indistinto. ¿Cuál es el alternado? Puede ser, por ejemplo, no sé, lunes, miércoles y viernes vive con uno, jueves, viernes, sábado vive con otro. Incluso hay un fallo. Sí. Ay. Ujú. Sí. Las críticas, una de las críticas que se le hace al sistema es el que dice la doctora. Lo cierto es que, digamos, esto tampoco es que lo crea el código, también si uno lo pedía, e incluso sin pedirlo, muchas veces los jueces también lo otorgaban. También tiene muchos beneficios, digamos, como todo, pro y contra, porque salimos de ese tire y afloje, el niño botín de guerra, esa cuestión de te lo doy, no te lo doy, en función de sacarlo del medio de la cuestión. Sí. Sí, sí, el chico va a saber en qué hogar va a permanecer. La idea de que esto quede establecido es justamente poder idear un plan que ahora me adelanto, ahora lo vamos a ver. Pero eso depende de los padres, digamos, de si el niño no sabe dónde va a estar mañana, depende de los padres. Sí. Sí, como todo va a funcionar para algunas familias y no para otras. Uh-huh. Bueno, espero que no sea así para todos. Bueno, siguiendo con esta idea, por ejemplo, hay un fallo respecto del cuidado personal alternado, no solo de días, esto que yo decía era un solo ejemplo, digamos, cada familia es un mundo y sabrá qué es lo más beneficioso para esa familia, con esos padres, con esos hijos, con esas necesidades. Pero, por ejemplo, hay un fallo de hace muy poquitito, sin código nuevo todavía,
donde la madre era peruana, pero había venido a la Argentina, había conocido al padre, bueno, habían tenido a ese niño, luego se separaron, la madre vuelve a Perú y cada uno de los padres estaba peleando la tenencia unilateral, uno en Argentina, otro en Perú. Y cuando la decisión ya estaba media cerrada, se lo escucha el chico, que tenía 10 años, y lo que él expresa muy claramente es que él quería tener, durante el periodo de clases, digamos, quería estar en Perú, porque ya iba al colegio ahí, tenía sus amigos, tenía sus compañeritos y quería seguir ahí, pero en las vacaciones, tanto de invierno como de verano, quería venir a la Argentina a estar con su papá y su familia paterna. Con lo cual se estableció un cuidado personal compartido, modalidad alternada, donde se estableció que durante el ciclo lectivo iba a estar en Perú a cargo de la madre y que en el receso tanto de invierno como de verano iba a estar en Argentina a cargo de su padre. Eso se estableció así, un cuidado personal compartido, modalidad alternada. Les cuento cosas con cómo se fue aplicando esto. Lo cierto es que la regla para el juez al momento de decidir va a ser un cuidado personal compartido, modalidad indistinta. ¿Cuál es este? Es que el chico vive principalmente en un lugar, ya sea la casa de la madre, del padre o de otra madre, de la comadre en el caso de matrimonio igualitario, y más allá de esa situación, que vive en una residencia permanente, los progenitores se distribuyen de manera equitativa las funciones de cuidado. Por ejemplo, no sé, más allá de que viva con el otro progenitor, yo lo puedo pasar a buscar todos los días y lo llevo al colegio, no sé, esa organización es interna de la familia, es una de las posibilidades. Esa es la regla para el juez. Si eso no llega a poder ser al momento de decidirlo, la otra posibilidad es la alternada. Y si el compartido no funciona, tenemos el indistinto o el unilateral o uniparental. En ese caso, el cuidado va a estar a cargo de uno de los progenitores. Eso también está contemplado y a raíz de ese cuidado unilateral es que surge el derecho y el deber de visita respecto al progenitor no conviviente. ¿Sí? Esto, más allá de las críticas, lo que uno pueda pensar o no, ¿se entiende este gráfico de posibilidades que podemos tener? Ok. Bueno, esto es jurisprudencia, que se las dejo. El artículo 655 habla justamente de este plan de parentalidad, que no es obligatorio presentarlo, pero es facultativo, pero si lo presentamos lo tenemos que homologar. ¿Qué es esto? Digamos, si nosotros, progenitores, nos ponemos de acuerdo en relación a, bueno, con quién va a vivir el chico, cómo nos vamos a distribuir las tareas, con quién va a pasar el cumpleaños, digamos, lo que presentamos hasta el 1 de agosto, divorcio como un acuerdo con hijos, ¿no es cierto? Tenencia y régimen de visitas. Exactamente, ese famoso acuerdo. En esto lo que se incorpora también, teniendo en cuenta el principio de capacidad progresiva, es que los chicos, como nada más ni nada menos está diciendo una cuestión que lo afecta directamente, en la medida de lo posible participen del diseño de este plan de parentalidad o en la revisión, en la modificación, porque la idea es que este plan también se vaya revisando justamente por la mutabilidad de las relaciones, que los chicos crecen y demás. Este plan de parentalidad también es el que debemos presentar en un divorcio, ¿sí? De acuerdo al artículo 438, 439, si tenemos hijos, cuando establecemos el convenio regulador. Justamente, ¿qué va a pasar con esos chicos? Bien, decíamos que en el caso de que no funcione un cuidado personal compartido, ya sea porque por alguna cuestión de los progenitores o, como decía acá la doctora, que los hijos pedían que no sea así, ¿no? Porque siempre es en interés de los hijos. Lo que se va a poder evaluar entonces es que este cuidado personal sea unilateral. El artículo 653 establece específicamente qué es lo que tiene que considerar el juez al momento de determinar a cuál de los progenitores le va a atribuir este cuidado personal. En primer lugar, el juez va a tener que evaluar cuál es el progenitor que prioriza que el hijo tenga vínculo con el otro progenitor, es decir, con el no conviviente. Fíjense esta idea de la coparentalidad y la corresponsabilidad, cómo está tan a fuego en el código, que esto es lo primero que va a tener que evaluar el juez. Bueno, ¿cuál de los dos progenitores es el que facilita la comunicación con el otro? La edad del chico, se va a tener en cuenta la opinión del chico
y en la medida de lo posible, dice el código, mantener la situación existente, esto del centro de vida, en la medida de lo posible que siga viviendo en la misma casa, en el mismo barrio, que mantenga los mismos amigos, esto en la medida de lo posible. Y establece que el otro progenitor, es decir, el que no tiene el cuidado personal, tiene un derecho y un deber de colaborar con el conviviente. El artículo 656 también establece que el juez, a la hora de decidir cuál de los dos progenitores se va a hacer cargo del cuidado personal, se tiene que basar en conductas concretas del progenitor, ¿sí? Y no en meras especulaciones, presunciones, y mucho menos en discriminaciones basadas en el sexo, la orientación sexual, ¿sí? Esto es doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si lo leemos porque está tal cual, del caso Atala Rifo versus Chile, que no sé si lo conocen, que es cuando la Corte termina condenando al Estado chileno justamente por haberle otorgado la tenencia definitiva al padre de 3 niñas a partir de que la madre había comenzado a convivir con su pareja lesbiana por entender que esa situación ponía en riesgo el desarrollo psicosexual y psicológico de las hijas. La Corte condena al Estado chileno por esta decisión y lo que dice es que la determinación del interés superior del niño en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño, según el caso, los daños o riesgos reales y probados y no especulativos o imaginarios. Esto vieron cuando tenemos un caso y dice, no, porque el padre tal cosa. Bueno, pero eso es así. Bueno, no, pero puede llegar a suceder. Bueno, estas cuestiones son las que tenemos que empezar a desterrar y tienen que ser conductas concretas. Cosas probadas, que podamos determinar que, bueno, que sí, que porque sucedió tal cosa, eso nos puede dar lugar entonces a que no lo cuide bien o que se desentienda del hijo y demás. Esto es lo que dijo la Corte y es lo que tomó entonces el Código. Nosotros tenemos también nuestro propio Atala, no llegó a la Corte, es un fallo de Córdoba, la situación era inversa. El padre vivía con su pareja homosexual, estaba a cargo de los chicos y la madre es la que pide que se revierta la tenencia por esa situación y no le hacen lugar porque los chicos estaban muy bien con su padre y con su pareja. Otra de las cuestiones también que vemos es que se eliminó la preferencia materna de los menores de 5 años, que estaba contemplada en el artículo 206 del Código Civil derogado. Con esta situación también se suscitó, digamos, la cuestión que se había producido luego de la 26.618, la Ley de Matrimonio Igualitario, ¿sí?, donde se establecía que la preferencia materna continuaba para los matrimonios heterosexuales que se separaban, pero no para los homosexuales, porque claro, en el caso de 2 mujeres, ¿a quién se le van a dar, digamos? Pero esta cuestión era discriminatorio entre un matrimonio y otro, y entonces el Código la termina eliminando. Además, justamente teniendo en cuenta el principio de igualdad, ¿sí?, entre hombres y mujeres, porque tampoco, digamos, a priori podemos determinar cuál es el progenitor más idóneo para cuidar al chico, sino que eso lo vamos a tener que decidir en el caso concreto, donde la edad la vamos a tener en cuenta, pero no va a ser lo único que determine quién responde a su interés superior. Eso también tiene que ver con una cuestión de educación y con no seguir reproduciendo estos roles rígidos y estereotipados donde las mujeres siempre somos las mejores y principales cuidadoras de los hijos. Eso es violencia simbólica, de acuerdo a la Ley 26.485. Obviamente también tiene que ver con la educación. Acá dejo un par de fallos que justamente hablan de los beneficios del cuidado personal compartido. Un poco fueron los que ya hablamos en relación al aporte que hizo la colega. Fallos no me voy a detener. El artículo 652 tiene que ver con lo que decíamos del derecho y el deber de comunicación en función del progenitor no conviviente, lo que decíamos, ¿no? Cara y contra cara, derecho del niño también y deber del progenitor y derecho del progenitor. Hay varios fallos, no sé si conocen los fallos del juez Duto de Rosario, que son muy elocuentes en relación a cómo cumplir de que un padre vea a sus hijos. Este era un fallo en donde se obligó a los progenitores, porque era la madre que no lo dejaba ver al padre y toda la situación, a durante un mes ir al juzgado todas las semanas a leer una serie de cuentos como El Principito, la Convención de los Derechos del Niño
y demás, para poder educarlos en relación a la importancia que tenía que los chicos tengan el vínculo con ambos progenitores. Bueno, esto se los dejo. Todos estos fallos. Bueno, la otra cara de la moneda lo puse porque este es un fallo donde es la madre que en representación de su hija, es un hijo extramatrimonial, pide las visitas al progenitor y le hacen lugar a esta demanda. Bien, en función, lo que tenemos que tener en cuenta que en función de todas estas posibilidades que vimos en cuanto a cómo puede ser el ejercicio de la responsabilidad parental y todos los temas de cuidado personal, que ahora podemos tener combinaciones, ¿sí? Porque podemos tener una titularidad y un ejercicio de la responsabilidad parental compartido con un cuidado personal compartido, ya sea alternado o indistinto, o con un cuidado personal unilateral. Ahora cuando empecemos todos a manejar más estas distintas modalidades, tenemos que tener en claro que podemos tener distintas combinaciones. Lo que nunca vamos a poder tener es un ejercicio de la responsabilidad parental unilateral con un cuidado personal compartido, porque este cuidado personal deriva del ejercicio de la responsabilidad parental. Bien. La tercera figura que dije que incorporaba el código es esta guarda otorgada a un tercero, que en realidad yo no sé si es un error que se les pasó o qué. En realidad en el anteproyecto era guarda otorgada por el juez a un pariente o un tercero idóneo. Finalmente, entre todo el tratamiento que tuvo el código, se terminó eliminando esto de tercero idóneo, justamente para estar en coherencia con la parte de adopción, que prohíbe expresamente la entrega directa de los chicos. Entonces, para que lo que estamos evitando por un lado no se meta por el otro, es que sacaron esto de tercero idóneo y solo se puede otorgar la guarda a un pariente. Y parientes en los términos del Código Civil, no de la Ley 26061, que es mucho más amplia y dice referente afectivo y demás. Justamente para que no pase en esas situaciones. Y acá esta guarda la decide el juez. Y aparece la guarda también en el código, porque siempre hablábamos de la guarda, y la guarda no estaba regulada en el código. Bueno, ahora la tenemos en este artículo, que es frente a razones, digamos, que estén debidamente justificadas, en interés de los niños, por supuesto, el juez puede otorgar la guarda a un pariente por el término de un año, que por razones debidamente justificadas se podrá prorrogar por otro año más, pero si ya después de esos 2 años la situación que le dieron origen no se revierte, tenemos que pensar en otra figura, pero no podemos seguir prorrogando esta guarda. Son circunstancias graves, ¿sí?, que hacen que los chicos corran riesgos a cargo de los progenitores. Es una especie de control de legalidad también la que se produce al intervenir un juez, porque justamente el chico está saliendo de la convivencia de los progenitores para ir a convivir con un pariente. ¿Sí? Sí, sí. No, 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 no. La... Sí. ¿Todos escucharon la pregunta? Ok. Bien. Perfecto. La repito. La colega me pregunta si este artículo entonces sustituiría la institucionalización de los chicos, porque en ese caso se daría prioridad a un familiar más cercano. Lo cierto es que eso no podría ser, porque eso ya está contemplado en el artículo 39 de la 26061, digamos. Siempre antes de la institucionalización yo tengo que ver si tengo familiares, referentes afectivos, en ese caso sí, la ley me habla de referentes afectivos, en los cuales puedan hacerse cargo del chico y así evitar la institucionalización, siempre es la última opción. Con lo cual, no sería que esta figura viene a evitar eso, porque eso que queremos evitar ya está en la ley. Que después se haga bien, no se haga, otro capítulo. Pero eso en realidad el artículo 39 de la 26061 ya lo contempla. ¿Sí? No de nada. Un supuesto especial es el de los progenitores adolescentes. ¿Y por qué decimos que es especial? Justamente porque
no adquirieron la plena capacidad, es decir, no son mayores de edad, pero a su vez ya tuvieron hijos. Entonces, el código, en el artículo 644, que es el que contempla esta situación, innova y cambia absolutamente lo que estaba contemplado en el Código Derogado. ¿Por qué? Porque el Código Viejo privilegiaba, digamos, la figura de la tutela de los abuelos respecto de sus nietos y impedía que los progenitores adolescentes pudieran ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos y también, digamos, les impedía el vínculo jurídico. Hoy, en el Código Civil y Comercial, el Código establece, en función de la capacidad progresiva justamente, es que los progenitores adolescentes pueden ejercer por sí mismos la responsabilidad parental sobre sus hijos, estén o no casados. Y esto es importante porque el Código Viejo distinguía entre si los progenitores estaban casados o no. Si los progenitores adolescentes estaban casados, entonces podían ejercer la patria potestad. Ahora, si no lo estaban, no podían. Como si el matrimonio nos daría alguna aptitud para poder ejercer la patria potestad. Esto era absolutamente discriminatorio, con lo cual el Código lo que hace es decir, no importa si están casados o no, pueden ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos. Ahora bien, establece una serie de apoyo, una suerte de apoyo, decimos por qué. Porque frente a situaciones trascendentales, digamos, se va a requerir entonces la intervención de los abuelos. Frente a alguna omisión que puedan realizar los progenitores adolescentes, como ser, por ejemplo, que no lo quieran vacunar, que no lo quieran llevar a un control médico, pueden intervenir los abuelos o para oponerse frente a ciertos actos que también puedan poner en peligro a ese chico. Y para actos trascendentales, como pueden ser el código a modo ejemplificativo, dice en el caso de decisión libre e informada de los chicos de dar al niño en adopción o intervenciones quirúrgicas que puedan poner en peligro su vida, se va a requerir que el consentimiento de los progenitores adolescentes se integre con el asentimiento de alguno de los progenitores. Esto también establece que la plena capacidad de uno de los progenitores no modifica esta situación. Y acá también lo que tenemos que tener en cuenta es que, como dijimos, que el matrimonio producía la emancipación, pero no altera este supuesto. Si son progenitores adolescentes que contraen el matrimonio, se emancipan, pero este supuesto del apoyo que se requiere de los abuelos subsiste. Pregunta, si uno es mayor y otro es menor. Se aplica como si fueran los dos menores. ¿Sí? Sí. Justamente la última parte del artículo dice, la plena capacidad de uno de los progenitores no modifica esta... No hay problema. Bien, respecto de los derechos y deberes de los progenitores, esto tiene una total coherencia, digamos, con los principios que vimos que regían el instituto, justamente porque tiene que ver con tener en cuenta las consideraciones, digamos, del desarrollo madurativo de los chicos, las distintas aptitudes que van adquiriendo a medida que van creciendo, con el derecho a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta y demás. Lo importante en este punto es que se derogó este poder de corrección moderado que hablaba el Código Viejo. Este concepto de moderado daba lugar a que se cuelen situaciones de malos tratos. Ya el Comité de los Derechos del Niño nos venía diciendo hace tiempo que teníamos que reformar ese artículo porque, digamos, ¿qué es moderado? Lo que es moderado para mí puede no serlo para el otro, con lo cual esto daba lugar a situaciones de maltrato infantil. Así que quedó totalmente derogado ese artículo. Acá traigo también de un artículo periodístico datos estadísticos en cuanto a maltrato infantil y la verdad es que los números son bastante alarmantes, con lo cual bienvenido sea esta derogación expresa que hizo el Código y además de establecer justamente la prohibición expresa del castigo físico y corporal sobre los niños y después se incorporó también esta posibilidad que van a tener los padres de pedirle ayuda al Estado, ya veremos cómo, lo cierto es que lo contempla el Código. Bueno, esto lo paso rapidito, así estamos a tono, digamos, con la Convención, con la Ley 26.061. En cuanto a los deberes de los hijos, se mantienen los que ya estaban, pero se derogó el deber de obediencia
a los progenitores justamente por esta idea de que hablamos de obedecer, tiene más que ver con otro tipo de vínculo, ¿sí? No con el tema de charlar, de participar de la educación, que por supuesto tienen que respetar lo que los progenitores digan, pero siempre que esas decisiones que se tomen tengan en cuenta el interés superior de los chicos. Algo importante que tiene que ver con el cruce entre alimentos y responsabilidad parental, cuáles son algunas modificaciones que se produjeron y algunas aclaraciones también, sobre todo lo que había sucedido luego del cambio de la mayoría de edad en cuanto, bueno, hasta cuándo los alimentos y demás. El Código se encargó entonces de aclarar estas cuestiones. Los principios que están totalmente presentes tienen que ver, por supuesto, con el interés superior del niño, con el contenido integral de la prestación y la universalidad de la obligación asistencial. Los principales obligados siempre van a ser los progenitores, pero la Convención dice que no solo los progenitores, sino también los que tengan vínculo con ese chico. La Convención habla que en última instancia también es el Estado el responsable de la alimentación. Lo cierto es que no se incorporó al Código la responsabilidad del Estado en cuanto a los alimentos. Esto es algo que está discutido. Lo que el Código establece es que los alimentos se deben hasta los 21 años. Entre los 18 y los 21, el chico que reclama alimentos o el progenitor en representación del hijo nada tiene que probar. En todo caso, será el progenitor que se quiera desentender de esa obligación el que demuestre que el chico tiene los recursos para mantenerse a sí mismo, ¿sí? Pero los alimentos se deben hasta los 21 años. Bien. Respecto del contenido de la prestación alimentaria, se mantienen los mismos rubros que en la actualidad, ¿sí? Pero se incorpora los gastos necesarios para adquirir una profesión o un oficio. La idea es que la cuota actual, que cubre las necesidades actuales de ese chico, también contemple los gastos futuros. Esto es respecto del concepto de maduración que vimos en el artículo 638 sobre responsabilidad parental y el tema de la capacidad progresiva, ¿sí? Se supone que en el futuro van a adquirir una profesión, van a adquirir un oficio y la idea es que esta cuota actual también contemple esa situación. Esa es la incorporación que hace el Código. En cuanto al modo de cumplimiento, esto puede ser en dinero o en especie. Eso también ya lo hacíamos hoy, que por ahí un monto, una parte es en dinero y lo otro se encarga de pagar el colegio, la obra social y demás. ¿Qué más? ¿Se cansó la computadora? Bueno, esto es muy importante y esta es la incorporación de la perspectiva de género también en el Código y es reconocer que las tareas del cuidado personal, eso que decíamos, ¿sí? De llevarlo al colegio, bañarlo y demás, tiene un valor económico y ese es el aporte que hace el progenitor respecto de ese chico. Ese es un valor, un aporte económico a su manutención. Algo importante también respecto de este cuidado personal que hablábamos hoy que podía ser alternado o indistinto, ¿se acuerdan? En el caso del alternado lo que hacemos es ver cuál es la situación económica de los progenitores. La idea es que si hay un equilibrio, entonces cada uno se va a hacer cargo, un equilibrio económico, cada uno se va a hacer cargo de los gastos del hijo mientras esté a su cargo, digamos. Y respecto de los gastos comunes será solventado por ambas partes. Ahora, si hay un desequilibrio entre los progenitores, aquel que esté en mejor condiciones va a ser el que le pase una cuota a favor del hijo al otro progenitor. La idea, ¿cuál es? Que el chico tenga el mismo nivel de vida en ambas casas y no que en una tenga de todo y en la otra tenga carencias. Esta es una situación que se va a ir viendo en el caso a caso. Me estoy apurando un poco porque me dicen que tengo que cerrar. La legitimación para solicitar alimentos es súper amplia. Incluso subsidiariamente puede ser cualquier pariente o hasta el Ministerio Público, ¿sí? El hijo, esto es importante, el hijo mayor de edad, esto es entre los 18 y los 21. Situaciones que pueden suceder. Si el progenitor conviviente inició el pedido de alimentos antes de los 18 años, llega a los 18 años y lo puede continuar. Si lo quiere, lo puede continuar el hijo. Si nunca lo inició ninguno de los dos, lo puede iniciar cualquiera, el progenitor conviviente o el hijo. Y la cuota que se establezca en este caso, estamos hablando entre 18 y 21, a pedido de partes se puede determinar que una suma de ese total de esa cuota sea percibido directamente por el progenitor conviviente para lo que hace a los gastos del hogar y otra parte sea percibida por el hijo para los gastos personales.
Esto es entre 18 y 21. Se extiende la obligación alimentaria hasta los 25 años. ¿Sí? El chico estudia y esa situación hace que no pueda mantenerse a sí mismo. Esto lo paso rápido, se los dejo. El hijo no reconocido también puede solicitar alimentos con la prueba sumaria del vínculo invocado antes de iniciar justamente el juicio de filiación. En ese caso tiene 6 meses. No, mentira, no establece plazo. El juez lo va a establecer al plazo que tiene para iniciar el juicio de filiación. Y si no lo inicia en el plazo que establece el juez, esa cuota cae. La mujer embarazada también puede solicitar alimentos, eso está contemplado en el código, con la prueba sumaria del vínculo alegado, y esto es importante también porque se flexibiliza el reclamo a los ascendientes. Ahora podemos interponer la demanda a los ascendientes en el mismo momento en que interponemos la del progenitor obligado o en un proceso diverso, ¿sí? Pero no tenemos que esperar años y años demostrando. Exactamente. En realidad es una cosa más atenuada, digamos, en esta discusión si era subsidiaria o solidaria. Exacto, exactamente. Eso es la novedad en relación a, ¿se acuerdan la gran discusión si era solidaria o subsidiaria? Bien, esto lo paso. Algo importante, no sé si ya vieron las técnicas de reproducción humana asistida, pero lo importante es que el donante no tiene vínculo jurídico con el chico, con lo cual no se puede reclamar alimentos al donante de gametos. Otra cosa importante, ya voy a ir cerrando porque me van a matar, en el código también se regula y se incorpora respecto a las distintas formas de vivir en familia, la familia ensamblada, más conocida como los tuyos, los míos, los nuestros, ¿sí? Se denomina progenitor afín a la pareja matrimonial o convivencial del progenitor que tiene a cargo a los hijos, ¿sí? Que es justamente con la persona con la que el niño convive y tiene un lazo afectivo. Sí, justamente se reconocen los diferentes tipos de familia. Este es un tipo de familia que hay, en el último censo dio que hay mucha familia ensamblada y así se establecen derechos y deberes respecto del progenitor afín, los deberes que tienen que ver con colaborar en la educación, por supuesto, vive en la casa, siempre en caso de diferencia de opiniones o de decisiones entre el progenitor y el progenitor afín va a prevalecer la opinión del progenitor. También se prevé que en ciertos supuestos y con ciertos alcances que establece específicamente el artículo 674 y 675, se prevé la posibilidad de delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en el progenitor afín. Esto se tiene que hacer a través de un acuerdo y ese acuerdo se tiene que homologar. O también se puede ejercer conjuntamente con el progenitor afín la responsabilidad parental. ¿Esto es siempre? No, en los supuestos que contempla el código, que no me voy a detener ahora, pero lo quiero sí decir. Y algo importante también es que el progenitor afín tiene obligación alimentaria, pero subsidiaria. Tranquilos, acá si hay familias ensambladas, es subsidiaria, no es que van a tener que responder enseguida, y siempre que tengan la obligación va a ser también teniendo en cuenta el tiempo de convivencia, por supuesto, con el chico, y es cuando, por ejemplo, se produjo una separación abrupta que produjo un desequilibrio económico en la vida de ese chico, y bueno, no hay otro pariente que pueda suplir esa obligación y ahí se acude al progenitor afín. No es siempre, es subsidiaria. Y algo importante que con esto ya cierro, respecto del aspecto patrimonial, digamos, como vimos que hay modificaciones en el aspecto personal, lo más importante, la modificación principal que hay en el aspecto patrimonial de la responsabilidad parental es la derogación del usufructo paterno. Si venimos con esta idea de los niños sujetos de derecho, obviamente que las rentas de los bienes de los chicos pertenecen a los chicos y esto es algo que ya venía la jurisprudencia y la doctrina con esta idea, el código lo tomó y entonces en este caso los padres tienen que evitar que se confundan ¿sí? Las rentas de los bienes de los hijos con las suyas propias y el código habilita, digamos, que puedan usar esas rentas en dos situaciones. Una, por razones debidamente justificadas, debiendo pedir autorización judicial, y otra, cuando no se requiere autorización judicial, pero sí rendirle cuentas al hijo, cuando sea para solventar gastos de educación, de salud o de conservación de los bienes del propio hijo y los propios ingresos de los padres no alcancen al solventarlos.
Bueno, extinción, privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental está todo tratado de manera unificada en el capítulo 9 del título séptimo. Se producen algunas modificaciones, obviamente por todo esto que venimos hablando, pero nada muy trascendental, sí en materia de suspensión de la responsabilidad parental, porque como el Código también recepta la 26657, la Ley de Salud Mental y la Convención de las Personas con Discapacidad, cuando se declara la insanía de una persona, digamos, no es que inmediatamente no pueda ejercer la responsabilidad parental, sino que la sentencia va a tener que determinar, digamos, cuál es el alcance y en ese caso determinar si puede o no puede ejercer la responsabilidad parental. Bueno, muchísimas gracias. Ahora voy a tomar.